Listo. Bueno, no sé si no me está dejando aquí ver la opción de compartir. Quería mostrar este caso con el doctor Castro. Era un paciente de 61 años que consultó en noviembre del 2019. Tenía un cuadro clínico de 4 días de disminución de la agudeza visual súbita del ojo derecho y tenía unos antecedentes de pérdida visual 4 años atrás del ojo izquierdo. Sin embargo, la causa no era clara. Él traía unas fotos del 2016. En el momento en la historia estaban reportadas como una membrana neovascular yuxtapapilar activa que tenía una cicatriz en la mácula. Sin embargo, no las logramos encontrar en el sistema. En esta consulta, en 2019, mostraba un foco activo peripapilar superior con una mácula pues, que estaba como dematizada y en el momento estaba como en movimiento de mano. Entonces, por esta clínica se dejó como un manejo como si fuera una toxoplasmosis con unas inyecciones intravítreas de triamcinolona y clindamicina, y se dejó el manejo oral con trimetopin, la rifampicina y acitromicina. Y se dejó un control en enero del 2020. Él regresa en enero, tenía una visión de 20-100, con pues, una adecuada mejoría. Y en este momento traía esta foto, pues ya se veía leve mejoría del fondo con un disco ya de bordes más definidos, una atrofia peripapilar temporal a la mácula. Sin embargo, ya estaba la mácula plana y con un brillo en celofán. En esta consulta, pues aquí es importante que traía un reporte positivo para Toxocara canis positivo y el de Toxoplasma era negativo. Entonces se quedó la duda si al fin fue por Toxocara o por Toxoplasma. Y se dejó entonces el manejo de ivermectina 3 dosis cada 10 días, pero el paciente no regresó. Ya lo vimos ahorita en la consulta del 6 de septiembre, regresa nuevamente con una severa recaída hasta una pérdida visual súbita, llegando a movimientos de manos. Y en la biomicroscopía llamaba la atención que teníamos una inflamación y vitreitis. Y en el fondo de ojo se observaba, ya teníamos pues fibrosis, una fibrosis que era peripapilar, y había hemorragias en el borde papilar y exudación. Esta foto es a la semana luego de la consulta que se le dio el manejo. Entonces, en este paciente, por los antecedentes, se consideró que tenía un cuadro infeccioso nuevamente. Sin embargo, pues se evidenciaba el componente vascular coroideo pues, en el área macular con la presencia de las hemorragias y el desprendimiento, por lo que se combinó tratamiento. Entonces se dejó el antiangiogénico con las inyecciones intravitreales y antibiótico oral. Las inyecciones se dejó clindamicina, luego a los 5 días el Avastin y luego a los 5 días la triamcinolona. Esta era la foto pues del control. La semana pasada pues había una mejoría, el paciente ya estaba pues había mejorado 2 líneas de visión. Y queríamos traer este caso porque pues siempre estuvo la duda al principio si era toxoplasma o toxocara, y en este momento si era pues la parte de la membrana neovascular o era también una recaída del toxoplasma. En el contexto pues, de un cuadro que es clínico compatible con que tengamos, digamos, las cicatrices corioretinanas sugestivas y la inflamación que esté escasa o ausente, se puede considerar que las membranas coroideas neovasculares pueden simular cuadros de coroidorretinitis por toxoplasma activa y viceversa. Pues aquí importante es que se va a hacer un estudio oftalmológico, serológico e inmunológico pues, del humor acuoso, perdón, para facilitar pues, el diagnóstico si se tienen las dudas y permitiendo una adecuada toma de decisión terapéutica. Y en el caso como era el del paciente que se queda en la duda si es del uno o del otro, pues se puede combinar el tratamiento y ver la mejoría y si hay mejoría clínica. El debut clínico de una retinocoiditis por toxoplasma puede asemejarse a una membrana neovascular, que por otro lado es una secuela también frecuente y por tanto es esperable en esos pacientes. Y solo como unos pequeños detalles nos pueden ayudar como a diferenciarlos, como digamos la vasculitis en el área de la lesión o los hallazgos de la historia clínica que tengamos o la serología. La imagen característica que vamos a tener en la OCT de una recidida pues va a ser la hiperreflectividad de las capas que van a ser, en este caso, las internas por el engrosamiento y el edema retiniano, y con una sombra posterior. En cambio, cuando es una membrana neovascular vamos a tener la hiperreflectividad en las capas externas, pues por el complejo neovascular y el líquido supraretinal. Entonces, pues recordar que estas entidades se pueden asemejar y debemos como hacer un buen interrogatorio y analizar la clínica con los exámenes que tengamos, y siempre como errar o como exagerar a favor del paciente y darle el manejo que, si tenemos ante la duda, entonces darle el manejo de ambos,
y en este paciente pues se ve la mejoría. Sin embargo, se quedó la duda la vez pasada si era toxocara, toxoplasma, y esta vez sí era combinada con la membrana. Súper, Jesús, muy bien. Aquí es importante que, independientemente pues de lo que haya sido, si es, tiene razón, o sea, está la duda de cuál fue la causa, pero todas estas enfermedades infecciosas e inflamatorias de la coroides pueden tener como complicación membranas neovasculares. Entonces, no son cosas que vayan cada una por su lado, sino son enfermedades que van de la mano, ¿no? Muchas veces uno se enfoca solamente a tratar la infección y estas complicaciones no es lo que tú decías, no las considera uno y no hace ese diagnóstico diferencial. Entonces, siempre pensar que puede haber membranas inflamatorias como complicación, pero membranas neovasculares como complicación de las enfermedades inflamatorias. Se pueden dar al tiempo, algo excluyente. Súper. Yo quería preguntar una cosa. ¿Ese paciente tuvo IgG negativa? Sí, tenía la IgG y la IgM negativa en la primera ocasión. Y la segunda se le volvió a pedir solamente. Sí, él venía con un reporte de la IgG e IgM negativa, pero de otro centro oftalmológico. Y se le repitió, y en la segunda sí estaba la IgG solamente positiva y tenía la de toxocara. Ah, ok. Sí, eso fue lo que pues pudo haber sido un factor de confusión, porque si a mí me sale la IgG negativa, pues descarto toxo. Sí. Ok. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Continuamos ahora con el caso de Nata, por favor. Bueno, mi caso es de un toxoplasma congénito. Entonces es un paciente de 6 años que vino en compañía de la madre, pues él consultó el viernes pasado para control de sus cicatrices retinales por toxoplasma congénito, pero estaba refiriendo que desde hace 2 semanas venía con visión de rayas negras en el ojito izquierdo. Como antecedentes, pues ya el diagnóstico de toxoplasma congénito en ambos ojos, y en el ojo derecho pues ya tenía como compromiso macular, y también venía con un diagnóstico de una endotropia intermitente derecha de ángulo variable, que también había sido diagnosticada pues a la edad de 1 añito. Entonces, en el examen oftalmológico, pues tenía una agudeza visual en el ojo derecho de cuentadedos y en el izquierdo de 20/30. En la bio, pues digamos lo único positivo fue que en el ojo izquierdo, en cámara anterior, pues tenía células de una cruz. Pues se le hizo ahí su sobrerefracción, en el ojo derecho estaba más 0,25 y en el ojo izquierdo estaba neutro. Y ya en el fondo de ojo, cuando pudimos tomarle la fotico, pero en el ojo derecho tenía un disco rosado con excavación de 0,1, una cicatriz ya que estaba hiperpigmentada macular de 3 diámetros de disco, que comprometía la fobia, y tenía otra cicatriz nasal y la retina estaba adherida. Y ya en el ojo izquierdo tenía un vítreo con células blancas de una cruz, condensación vítrea y vitreitis. El disco estaba rosado, pues hiperémico, excavación de 0,1, y tenía el borde borrado temporal con una lesión blanquecina grisácea peripapilar hacia la arcada temporal superior e inferior. Con vasculitis también estaba asociado, y pues ya estaba como la cicatriz hacia la arcada superior con atrofia. La retina pues igual estaba adherida. Ahí pues se hizo el diagnóstico de una toxoplasmosis en retina pues que estaba activa en el ojo izquierdo, más pues ya las cicatrices con retinitis macular derecho y cicatriz de toxo en el izquierdo. Entonces pues el paciente pues el análisis con antecedente pues de toxo congénito, que tenía pues ya compromiso pues en el ojo tanto derecho y baja visión ya en ese ojo, con múltiples cicatrices en el ojo izquierdo, y eso venía pues inactivo hasta hace 4 meses, que fue el último control que venía el paciente. Y pues ahora pues hace 2 semanas pues con esas miodesopsis en el ojo izquierdo y el fondo de ojo pues con esa evidencia pues de esa vitreitis. Entonces pues se le inició pues el manejo con acitromicina suspensión, trimetoprim, Proxen Plus, y se llevó a inyección intravitreal de clindamicina, que se realizó el día lunes. Entonces, digamos que para este caso, pues digamos como los aprendizajes, entonces digamos que en los pacientes que tienen unas infecciones congénitas, como por ejemplo este paciente con la toxoplasmosis congénita, pues no se detecta
esos hallazgos hasta edades más tardías. De hecho, a veces pues el descubrimiento puede ser causal más adelante. Pero entonces, por ejemplo, digamos en este paciente que tuvo ese estrabismo a los 6 meses de edad que fue, entonces digamos como un signo de alarma de que empezar a hacerles como esa revisión de que algo está pasando, como en este caso pues la cicatriz. Además que si se diagnostica pues antes del año, pues puede haber como, se puede iniciar pues el tratamiento y así pues como mejorar que haya pues evitar que haya como tantas residuas o que haya nuevas lesiones pues que están activas. Y ya pues como en el caso de este paciente pues que ya tenía esa lesión activa, pues a pesar de todos los seguimientos, pues obviamente el manejo va a ser pues el antibiótico sistémico, el esteroide y pues que se benefician mucho pues de esas inyecciones intravítreas de clindamicina. Y ese era el caso que les traigo. Gracias, Natalie. Ahí, pues yo creo que hay dos grandes como enseñanzas. La primera es que la toxocongénita sigue siendo algo frecuente en nuestro medio y desafortunadamente todavía hay, digamos, muchas mamás que no tienen un adecuado control prenatal en ese aspecto y eso hace que muchos pacienticos no sean valorados recién nacidos y no se les haga el diagnóstico pues en el momento del nacimiento. Y al no hacérseles el diagnóstico, pues no se les hace el tratamiento. Y sabemos que cuando los niños con toxoplasmosis congénita se les hace tratamiento con la sulfadecina pirimetamina al primer año de vida, la probabilidad de que haya alteraciones pues asociadas y que haya recididas en caso tal de que haya pues el daño ya ocurrido, pues es menor. Entonces, pues digamos que una de las enseñanzas es esa: todo niño expuesto o con sospecha de toxoplasmosis congénita debe ser valorado por nosotros y pues tenemos que ser muy juiciosos en evaluarlos en el momento del nacimiento, pero también hacer un seguimiento estricto porque pueden aparecer después lesiones en la retina. Y lo otro, que era lo que hablábamos con Natalie, es que este niño pues había consultado por desviación de su ojito derecho y no, el niño tuvo acceso realmente a una consulta por oftalmología ya grande, o sea, como a los 5 años, y pues fue en ese momento donde nos dimos cuenta que la causa de esa desviación era la cicatriz. Entonces, recuerden que siempre toda desviación ocular en un niño tiene que hacerse un examen oftalmológico completo para ver que no haya una causa como secundaria para esto. Sí, y bueno, ahora les estaremos contando la evolución. Es difícil porque es un ojito, prácticamente su ojo único. Afortunadamente, pues ya es un niño medio grande, ¿no? 7 años es que tiene, entonces estamos tratándolo pues con las 2 dosis según su peso, pero con el antibiótico full, pues, sistémico, y vamos a ver qué tanto evoluciona la parte inflamatoria, pero estamos considerando también pues el esteroide. Les contaremos la evolución, porque sí es un caso difícil. Muy bien, Nati. Luego muestras la segunda parte del caso. Sí, gracias. Muchas gracias, Nata. Continuamos con Jonathan, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo. Bueno, pues el día de hoy les traigo un paciente que vimos en consulta con el doctor Castro. Es un paciente de 40 años que el doctor Castro viene manejando más o menos desde el 2018 por el diagnóstico de un ostoma coroideo. El paciente ha venido recibiendo inyecciones intravítreas una tras otra. En el momento que lo revisé, ya lleva 16 inyecciones de inyecciones intravítreas. Inicialmente se le dio manejo con Lucentis, pero al no tener respuesta se cambió a Eylea y hasta el día de la revisión ya tenía 11 inyecciones. Entonces, el paciente consultaba porque estaba presentando disminución de la agudeza visual. En el momento tenía una agudeza visual del ojo derecho de 20/20 y del ojo izquierdo tenía una agudeza visual de 20/80 y la última agudeza visual era de 20/40. Entonces, al examen físico, la microscopía estaba sin alteraciones, pero al fondo de ojo teníamos esta lesión que vemos acá.
Bueno. Entonces lo que tenemos es una lesión pues yuxtapapilar, es una lesión de color amarillento con pigmento naranja, y como podemos ver aquí en la parte inferior-temporal, lo que vemos es edema retiniano asociado a una hemorragia. Normalmente estos pacientes pueden cursar con membranas neovasculares coroideas por ruptura en la membrana de Bruch, y esto es lo que más les va a limitar la visión. En ese momento se indicó reiniciar otra vez manejo antiangiogénico y se le programó para esto. Entonces, pues las cosas importantes que me dejó este caso fue primero pues investigar un poquito más de la patología. El osteoma coroideo es un tumor benigno osificante que lo que va a hacer es reemplazar la coroides por un hueso pues normal. Normalmente va a ser más común en mujeres, sobre todo a la edad de los 20 años, y como les comentaba, va a ser una lesión yuxtapapilar de color amarillo o rojo con pigmento naranja. Normalmente va a tener una característica que va a ser como en forma ovalada, con unos márgenes geográficos bien delimitados. Pero también estos pacientes pueden presentar zonas delgadas de atrofia, sobre todo a nivel del epitelio pigmentario de la retina, cuando estas lesiones hacen descalcificación. La complicación más frecuente es la membrana neovascular coroidea, y el diagnóstico de estas lesiones sobre todo es por la clínica de los pacientes y los hallazgos al examen físico y la ecografía. Normalmente la ecografía lo que nos va a mostrar es una masa coroidea ligeramente elevada y con alta reflectividad, porque lo que vamos a estar viendo el eco pues es hueso. Y acuérdense, como lo veíamos en los cálculos renales, van a crear sombra acústica, como es calcio, nos da sombra acústica. El pronóstico de estos pacientes realmente no es tan bueno. A los 10 años vamos a tener que los pacientes, casi el 58% de estos van a tener una agudeza de 20-200 o peor, y vamos a encontrar membranas neovasculares coroideas a los 10 años en el 47% de los casos. Y no más. Muchísimas gracias. Qué paradójico decir que sea un tumor benigno, ¿no? Porque benigno, pues sí, no es una neoplasia, pero realmente puede llegar a ser muy maligno, pues dependiendo de la localización. Y mira este pobre paciente que lleva tantísimas inyecciones y afortunadamente la evolución ha sido lenta, pero va un poquito de para atrás, pues, o sea, uno ve que él comenzó viendo 20/30, 20/40, vamos en 20/100, y a pesar de todos los esfuerzos, yo lo conocía a él de fellow también, y de todas las inyecciones, y dele, y es muy difícil de controlar, pues, entonces es benigno, pues, paradójicamente, pero realmente puede llegar a ser sí, muy dañino, y no hay nada más que uno le pueda ofrecer, ¿no? O sea, realmente ya pasaron del Lucentis, están en el Aflibercept, ahorita no hay otro antiangiogénico, pues no sé hasta qué punto, qué más podría pasar un Brolucizumab, yo no sé, pero pues es un caso muy difícil que sí conozco del doctor Castro y no sabría yo qué más hacerle al pobre señor, pero bueno, es benigno, pero localmente maligno, pues. No, y también la ocupación del paciente, ¿no? El paciente que es Sí. piloto, pues, y pues... Es piloto de aerolínea comercial, entonces ustedes saben que son muy estrictos pues con el examen visual de esos pacientes, pero es un paciente que es joven, activo, entonces como le decís que ya no puede trabajar porque ya no cumple con los requerimientos visuales para su trabajo, es una vaina muy dura, pero no, tranquilo señor, que es un tumor benigno. Gracias, doctor. Dale, John. Muchas gracias, Johnny. Te quedó muy chévere ese video. Continuamos con el Gracias caso a de ti. Aleja, por favor. Bueno, entonces el caso que les traigo el día de hoy es una paciente femenina de 65 años. Ella es completamente sana y como único antecedente tenía una cirugía de catarata en ambos ojos. El ojo derecho se había hecho hace 5 años aproximadamente y el ojo izquierdo lo habían hecho hace 2 años. Posterior a la cirugía del ojo izquierdo de catarata, la paciente empezó a presentar una queratopatía bulosa, por lo cual hace 4 meses la paciente fue llevada a un trasplante endotelial con técnica de DESAEG. Durante la cirugía no hubo ningún tipo de problema, una cirugía prácticamente perfecta. Sin embargo,
al primer día posoperatorio se evidencia una pupila midriática fija con una presión intraocular de 34, un botón endotelial completamente aplicado, un lente centrado y claro. Esta foto ya es 4 meses después de la cirugía, donde evidenciamos que la pupila efectivamente sigue midriática fija. En este momento la presión intraocular ya está en 16, con una agudeza visual de 20-40, la mejor corrección en este ojo, y en el ojo contralateral está en 20-30. Quise traer este caso porque pues, me parece muy interesante el síndrome de Uriet-Sebelia, que es una complicación que es bastante rara. Se caracteriza por una pupila que va a ser fija, midriática, que no responde ni a la luz, con una atrofia también que va a ser de iris y una presión intraocular que va a ser bastante elevada. Aún se desconoce la etiología o la fisiopatología que va a tener esta paciente, la enfermedad. Si la complicación, sin embargo, se cree que es por un proceso que va a ser isquémico del iris, haciendo que pues, la pupila no vuelva a su tamaño normal. Puede estar presente en cualquier tipo de cirugía intraocular como complicación, y finalmente tenemos que 1/3 de los pacientes van a tener una mejoría clínica alrededor de unos 4 meses. Puede revertir solo o puede también completarse el tratamiento con pilocarpina, y eventualmente el paciente que no mejore se puede llevar una pupiloplastia más o menos a los 6 meses después de haber hecho la complicación. Sin embargo, recordemos que la pupiloplastia más que todo es para efectos como estéticos, y también por si el paciente está con mucha fotofobia, porque recordemos que la agudeza visual en este síndrome pues no va a estar comprometida. Este es el caso que pues les traía el día de hoy. No sé si tienen... Bueno, entonces muchísimas gracias. Super, Ale, sí, pues no mucho porque realmente no tenía ni idea que existía. Hay cosas, mira, que no termina, no tengo mucho que opinar porque no sabía que existía, y hay cosas que uno no sabe, afortunadamente ¿No le ha no afecta la pasado? visión, pero mira que se le podría a uno haber pasado casos así, pues, porque no es tampoco un diagnóstico tan fácil, pues, para eso sirven estos casos, porque después de ver esto ya a uno se le queda en la memoria, pues. Está bien, Súper. Doc. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Continuamos ahora con el caso de Jesús David, por favor. Buenas tardes, ¿me están escuchando y viendo? Sí. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús David Marulanda. Yo soy residente de oftalmología de primer año, para los que no me conocían. El caso que le traigo para hoy se trata de un paciente de 74 años de edad que tenía antecedente personal de trastorno afectivo bipolar en manejo con quetiapina y ácido valproico. Él consultó el 3 de septiembre a una de las instituciones de la red de atención de su EPS por un cuadro de un día de evolución de dolor intenso en el ojo derecho. Esto estaba asociado a ojo rojo ipsilateral. Ese dolor él lo clasificaba como 7/10 y había presentado 3 episodios de emesis. En el examen físico de dicha institución, me permito citar lo que ellos reportaron, y es, abro comillas, ojo derecho con eritema conjuntival, dificultad para la realización del fondo de ojo por catarata, cierro comillas, y en el resto de la historia no reportaron otros hallazgos, no hubo registro de toma de agudeza visual y no hubo tampoco registro de una tonometría digital. Ellos dejan con una impresión diagnóstica de catarata, náuseas y vómito y sospecha de glaucoma. Inician manejo con metoclopramida y omeprazol dosis única y 500 de salino, y dejan registrado también en la historia clínica que direccionan al paciente al servicio de urgencias de la Clínica de Oftalmología de Cali para valoración por la especialidad. Los datos que les he contado hasta aquí fueron pues como abstraídos de la historia clínica que el paciente y sus familiares aportaron cuando llegaron a la consulta el sábado 4 de septiembre a la Clínica de Oftalmología. Ese cuadro entonces ya llevaba 2 días de evolución. Fue valorado por el doctor Zavala, yo estaba de turno con él, y el interrogatorio básicamente nos arrojó la misma información que nosotros que le contamos de la historia clínica, pero en la exploración física encontramos una agudeza visual sin corrección por ojo derecho de movimiento de manos y de 20-150 en el ojo izquierdo. En la biomicroscopía, como pueden ver en la siguiente imagen, encontramos una córnea opaca. La cámara anterior estaba bastante estrecha, una pupila semimidriática que era no reactiva a la luz,
y una catarata lechosa. La presión intraocular se encontraba en 42 milímetros de mercurio y eso nos llevó pues a establecer un diagnóstico de glaucoma facomórfico, perdón. Iniciamos entonces un manejo tópico con Critantec, prednisolona y sistémico con acetazolamida. Además le mandamos órdenes urgentes para iridotomía láser, las cuales autorizaron para hacer el mismo día. Aquí podemos ver una foto pues como del ojo contralateral para tener una comparación de ambos, ojo derecho, ojo izquierdo. Y la iridotomía se realizó el mismo día y fue una iridotomía que fue técnicamente difícil. El doctor Zavala comentaba pues que no es usual tener que hacer más de una iridotomía, pero no se quedaba tranquilo con solo realizar las dos primeras que hizo porque no tenía muy claro si les habían quedado permeables o no. Entonces terminamos, pues el doctor perdón terminó haciendo 3 iridotomías porque la tercera ya estaba seguro que se había quedado permeable. Posterior al procedimiento y al manejo tópico y sistémico que se le ofreció al paciente, había ya mejoría entonces significativa del dolor y la presión intraocular disminuyó hasta 29 milímetros de mercurio. Al paciente se citó al día siguiente para vigilar la evolución, reportaba buen control de los síntomas y las 3 iridotomías se encontraban permeables y la presión descendió hasta 12 milímetros de mercurio. De ese día no tenemos desafortunadamente registro fotográfico, y ya para finalizar, el doctor Zavala me compartió pues esta foto que tomó él de la última vez que vio al paciente el 6 de septiembre. El paciente se encontraba asintomático, la presión intraocular era de 10 milímetros de mercurio y ordenó una ecografía ocular para programarlo para cirugía. Bueno, la razón por la que quise traer pues como este caso es porque en conversaciones con el paciente y sus familiares, ellos me mencionaron que no habían sido como tan juiciosos con el seguimiento de la catarata y que tampoco pues había como mucho interés en operarla. Entonces me parece importante recordar que las complicaciones de no darle manejo a una catarata van más allá del simple hecho de una disminución progresiva de la agudeza visual. Que lleva pues como a la limitación de la vida diaria del paciente, sino también que se pueden producir casos como el que le pasó al paciente, que se comportan de una manera muchísimo más dramática y que conducen una patología que tiene un ambiente electivo a conductas más urgentes. Por último, entonces quiero recordar que el manejo inicial incluye pues la disminución de la presión intraocular con el tratamiento médico y la iridotomía láser, pero que el tratamiento definitivo será entonces la extracción de la catarata. Y eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Hola Jesús, con respecto a ese caso, yo pienso que hubiera sido ideal también hacer una iridoplastia junto con una sola iridotomía. Cuando uno hace una iridoplastia también gana de cámara anterior para luego hacerle el abordaje quirúrgico a ese paciente. Hay que evaluar pues qué tanto daño generó esa inflamación sobre el endotelio de la córnea. Porque si ya quedó con un recuento muy bajito, pues el pronóstico es bastante mal pues con respecto a la cirugía de catarata por ese facomórfico. Entonces, a veces es mejor hacer una iridoplastia láser juntándolo con una iridotomía porque uno consigue tener una cámara mucho más amplia para trabajar con una faco. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con la exposición de Betty. Buenas noches. Para el día de hoy les traigo un caso que vi en consulta prioritaria en el instituto. Es una paciente de 68 años que consultó por un cuadro clínico de un mes de progresión que consistía en dolor ocular asociado a ojo rojo y disminución progresiva de la agudeza visual. Dentro de los antecedentes de importancia de esta paciente, es una paciente diabética, ya con diagnóstico de retinopatía diabética que venía en manejo por retinología, última hemoglobina glicosilada de 10 y en control o en manejo con insulina. Al examen físico encontré una paciente con una agudeza visual de 20/200 en el ojo derecho y movimiento de manos en el ojo izquierdo, que era el doloroso. A la biomicroscopía se podía evidenciar que tenía hiperemia de toda la conjuntiva vulvar, tenía una córnea con algo de edema, con presencia
de ifema en cámara anterior con neovascularización del iris en 360 grados, tenía presencia de sinequias también de la pupila y una pupila con midriasis media arreactiva. La presión intraocular de ese ojo era de 38 y al realizarle el fondo del ojo se podía ver la presencia de isquemia retiniana. Se le realizó el diagnóstico de un glaucoma neovascular, se le inició manejo con hipotensores psicoplégicos y con esteroides y se remitió de manera urgente para valoración por retina y glaucomatología. Dentro de las enseñanzas de este caso es que esta es una patología que a veces podemos pasar por desapercibida porque no buscamos activamente esta neovascularización en los pacientes con diabetes mellitus. Es una patología que puede ser muy fatal para los pacientes porque si llegamos a un grado 3, pues el pronóstico visual de estos pacientes va a ser muy malo, por lo tanto siempre tratan pues como el pilar de este tratamiento es identificar esa neovascularización del iris para poder comenzar un tratamiento preventivo, sobre todo antes que haya un cierre del ángulo de la cámara anterior, también por la presencia de las sinequias. Son ojos que pueden llegar a terminar siendo ojos ciegos completamente y que también generan unas queratopatías ampollosas que van a ser muy dolorosas. Y es importante pues como remitirlos tempranamente para que les puedan hacer una fotocoagulación panretiniana que permita como esa regresión de la neovascularización. Y este era el caso que les quería compartir. Betty, muchas gracias. Sí, lo que tú hablas es muy importante. A veces nos hemos dado cuenta en retina que muchas historias clínicas o muchos colegas no han observado o no han descrito bien la parte del iris, y el iris es muy importante, es una estructura que nos muestra y nos ayuda a ver el grado de avance que tiene sobre todo la diabetes en estos pacientes. Entonces lo que tú dices, cuando encuentro hallazgos de neovascularización en el iris, pues es muy probablemente que este paciente va a presentar un glaucoma neovascular, y de ello depende la urgencia que hay que tratar al paciente, no solo en el control de su enfermedad metabólica, sino también en las otras ayudas que podemos adicionarle a los pacientes. Entonces, es un dato bastante importante que a veces lo pasamos por desapercibido, pero ayuda mucho al seguimiento y a la mejoría de estos pacientes. Gracias, Franca. Muchas gracias, Betty. Continuamos, por favor, con el caso de Gabriel. Listo, ¿se está viendo la pantalla? Sí. Bueno, buenas noches para todos. El caso que les traigo el día de hoy es sobre una neuropatía óptica isquémica anterior. Es un caso que revisamos en conjunto con la doctora Bautista en la consulta. Se trata de un paciente masculino de 71 años de edad, quien presentó un episodio de disminución de la visión súbita en el ojo derecho e indolora hace un mes. El paciente nos ingresó inicialmente el 14 de agosto, lo habían remitido porque debido a este cuadro consultó con su oftalmólogo y encontró edema de papila y hemorragias peripapilares, por lo que se le solicitaron también angiografía y OCT. El paciente no se lo realizó y lo remitieron para neurooftalmología. El paciente nos llega acá a la consulta y lo único antecedente relevante es que es hipertenso en manejo con amlodipino. La agudeza visual en el ojo derecho es de 20 cuentadedos, en el ojo izquierdo es 20-30 con la corrección. Sí tenía alteración también en el test de Ishihara, que era 1 de 11 en ese día. Se le hizo una campimetría por confrontación donde se evidenciaba un defecto altitudinal superior e inferonasal y también tenía un defecto pupilar aferente. Se le hizo el fondo de ojo donde se encontró en ese momento una atrofia del anillo neuroretiniano también con hemorragias peripapilares en M10 y M1, por lo que se sospechó el diagnóstico de una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica asociado a su patología subyacente, que en este caso era la hipertensión, y se solicitaron estudios de extensión. Este paciente nos vuelve el 14 de septiembre, el día de ayer, con los resultados donde se le había solicitado hemograma que salió normal, BCG también que salió normal, PCR también normal,
Lo único alterado estaba un poquito el perfil lipídico con hipertrigliceridemia, con unos triglicéridos en 400. Se le había ordenado un mapa, valoración por medicina interna, pero estos todavía se encontraron en proceso. Y en estos momentos la agudeza visual del día de ayer estaba todavía aún en cuenta de 2. Había un poco de mejora con la percepción de color, porque el test de Ishihara ya estaba en 4 de 11. Persistía su efecto pupilar aferente y el fondo de ojo de acá, que este es el del día de ayer, si todavía se ve la atrofia del anillo neuroretiniano, no se ven las hemorragias en papilas, pero sí se alcanza a evidenciar un poquito de disminución del calibre arteriolar, por lo que se confirma pues el diagnóstico también de neuropatía óptica isquémica anterior y se le dio manejo inicial con ASA a 100 miligramos y también se le volvió a solicitar la valoración por medicina interna y el control con el resultados del mapa y también con los exámenes faltantes que era el perfil tiroideo. Traigo este caso porque es importante primero realizar un respectivo enfoque con los pacientes que tengan patologías cardiovasculares y presenten cuadros consistentes en discromatopsia, alteración de la agudeza visual también, porque esto nos orienta mucho a patologías del nervio óptico y también que se debe examinar muy bien este nervio óptico en busca de papiledema, si hay atrofia del anillo neuroretinal, si hay hemorragias en astilla. Y recuerda también que el manejo de la neuropatía isquémica anterior no arterítica en este contexto es tratando la causa subyacente. En este caso es pues, probablemente una alteración o un mal control de su hipertensión, dado que pues esto desencadena estos fenómenos de isquemia en el nervio óptico. Y ese es el caso que tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Gabo, súper. Un minutito. Lo único que quería decirles era que recuerden que en el sistema de la clínica está codificado la agudeza visual y por eso sale 20 movimientos de manos, 20 cuenta de dedos, 20 PL, pero acuérdense que el Snellen es solo hasta 20/400, pues cuando es cuenta de dedos ya no es 20 cuenta de dedos, para que no vayan a poner nunca por ahí en alguna presentación fuera de la clínica la agudeza visual así. Entonces cuenta de dedos es cuenta de dedos sin el 20 cuenta de dedos. Y el caso no, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, Gabriel. También quería como adicionar lo que también se ha hecho en la consulta. Contamos con tensiómetro y es importante hacerle, Otra como cosa se que hace es pues aquí en la consulta, la toma de la presión arterial de los pacientes cuando llegan a la consulta y cuando uno está sospechando que está asociado a eventos cardiovasculares o eventos de hipertensión arterial. Entonces, es importante eso, ¿no? Porque a veces uno solamente se limita a la parte del examen físico oftalmológico y no recuerda que también, obviamente, hay cosas sistémicas que están asociadas y que uno puede identificarlas en el momento de la consulta. Muchas gracias, Gabriel Franklin. Continuamos, por favor, con Natalia. Bueno, buenas noches. El caso que les voy a traer el día de hoy es una paciente que se vio en conjunto con la doctora Largón. Es una paciente femenina de 71 años que es remitida por el doctor Mendoza por una lesión en la conjuntiva del ojo izquierdo. Tiene antecedente de un cáncer anal metastásico que recibió tratamiento tanto con quimioterapia como con radioterapia, última sesión en junio del 2020. Dentro de sus antecedentes personales, pues oftalmológicos, tenía cirugía de catarata en ambos ojos, tenía artritis reumatoidea y pues el antecedente que les dije de cáncer anal metastásico. Al ingreso tenía una agudeza visual de 20/40 en ambos ojos que corregía a 20/25. Dentro de la biomicroscopía, en el ojo izquierdo, pues únicos hallazgos tenía una dermatochelasis, la córnea estaba clara, la cámara anterior estaba central, tenía también una IPL permeable, el lente intraocular estaba centrado y en el ojo izquierdo tenía, aparte pues, de lo mencionado anteriormente, tenía una lesión hiperpigmentada que comprometía 360 grados de la conjuntiva. Adicionalmente también tenía comprometido tanto los fondos de saco superior, temporal e inferior y un 50% de compromiso de la superficie ocular de la córnea. Tenía pigmento disperso positivo y tenía también heterogeneidad del pigmento. Les voy a mostrar un momento las imágenes. Acá.
Acá, como podemos ver en estas imágenes, esto fue el día pues, de que se llevó a la cirugía. Tenía acá la diferencia de la heterogeneidad del pigmento comprometido, como vemos acá, están todos los fondos de sacos, tanto superior como inferior, y pues acá fue llevado a la resección para la toma de biopsia ante una sospecha de un melanoma primario, de un melanoma conjuntival versus de un PAM. Entonces, pues quisimos traer este paciente con la doctora precisamente como referencia para saber la importancia de una lesión hiperpigmentada en la superficie ocular, la importancia que es de tener un seguimiento adecuado, porque a veces estas lesiones pueden progresar de manera muy rápida, definir las características de malignidad como son la heterogeneidad del pigmento, la presencia de vasos nutricios, de vasos intersticiales, así como si tienen nódulos en las lesiones, y siempre ante lesiones así tener una sospecha de un PAM versus de un melanoma conjuntival. Y también en dado caso de que uno piense que es un PAM, pues es muy importante diferenciarlo si es uno con atipia, sin atipia, porque si uno tiene un melanoma primario adquirido sin atipia, el riesgo de que se transforme en un melanoma conjuntival es de casi nulo, a diferencia de si es con atipia, que es de entre el 50 al 75% de los casos que se puede transformar a un melanoma conjuntival. Y ese era el caso que les traía el día de hoy. Y todavía no tienen patología, ¿cierto? No, todavía no la tenemos porque lo llevamos la semana pasada, sí, el jueves pasado. Entonces, Y esto del el CA anal es como coincidencia, ¿no? O sea, sí. Estamos pensando, fue como nada que ver, pues es pura casualidad. Sí, señora. Pero pues lo más probable es que sea un melanoma conjuntival, entonces pues requeriría exenteración. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento de los pacientes. Sí, no, de acuerdo. Y muchas veces uno está acostumbrado y es como melanosis racial y todo es melanosis racial y nos vamos directo. Es más, muchas veces ni siquiera describimos la conjuntiva, sino el examen comienza de la córnea para adentro, pues. Entonces, es como un jalón de orejas para todos, ¿no? Sí, y pues la importancia de lo que les decía, definir, pues mirar si tiene alguna característica de malignidad, porque pues eso nos puede guiar mucho sobre cuál puede ser el posible diagnóstico. Sí, de acuerdo. Aquí estoy viendo, le quitaron, bueno, fue una biopsia, eso luego lo cerraron. Sí, se le pusieron algo. Sí, señora. Ah, ok. Ok, súper. Porque claro, Listo. decidimos tomar este pedazo porque era donde había pues la mayor heterogeneidad del pigmento en la lesión, pero obviamente estaba comprometida al 360 grados de la conjuntiva. Entonces... Si no, se le puede quitar todo. Sí, señora. Okay. Listo, Nati.